ya pues yo me que solamente tiene la danza, tiene la urgencia. Por eso hablemos y hablamos que a danza, o cambio que aquí el santo patrón San Cristóbal ya Muy buenos días. Estamos en esta ocasión aquí en las oficinas del Fondo de Conservación El Triunfo, en una acalorada primavera de Tuxtla Gutiérrez. Vamos en esta ocasión a tener la charla con Ana Valery, que es la directora del FONCET, del Fondo de Conservación del Triunfo. Muchas gracias, Ana, por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes. Pues como te comentaba, el objetivo de esta serie de entrevistas que estamos haciendo es reflejar un poco cuál es el trabajo que la sociedad civil chiapaneca hace por separado y en conjunto para diversos temas, para acometer diversos temas de importancia para nuestra realidad. Este esfuerzo, ¿no?, lo denominamos Deconstruyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales, y emana de un acuerdo que tomamos hace 3 años, un grupo de ONGs en una reunión que tuvimos allí en las Guacamayas, en la Selva Lacandona, y donde platicábamos que por muchas razones las ONGs tienen poco tiempo para difundir lo que hacen, ¿no?, y contar lo que hacen. Y que es muy importante visibilizarlo por múltiples razones, pero quizá la principal porque hay un cúmulo de grandes lecciones y grandes aprendizajes que han promovido las ONGs y que desafortunadamente no son vistos ni reconocidos. Intentamos al principio de este esfuerzo hacer la obra mediante la recepción de artículos. Cuando convocamos hicimos primero una selección de 30 ONGs para que nos escribieran sus artículos, recibimos 0 artículos, ¿no? ¿Nos pidieron a nosotros? No, ustedes no, okay. ¿no? Y nos dimos cuenta que no era el camino para con las ONGs, ¿no? Tienen mucho trabajo, tienen poco tiempo para realmente sentarse a sistematizar. Y entonces decidimos esta segunda opción, que es hacer las entrevistas, y de las entrevistas obtenemos pues tanto el material para el artículo, ¿no?, como el material del audio para el programa de radio que tenemos y el video que también va a servir como otro recurso multimedia para poder difundir en 3 plataformas distintas, ¿no?, lo que hacen las ONGs. Nos interesaba mucho hablar contigo y que se narrara un poco la experiencia del FONCET por 2 razones. Una, porque pues así ha sido, ni modo, nosotros no tenemos mucho la culpa, pero el gran cúmulo de ONGs están concentradas en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Casi 3 de cada 5 ONGs están en San Cristóbal, ¿no? Y eso genera pues un desequilibrio a la hora de tratar de reconocer toda la realidad en Chiapas, ¿no? Entonces nos parece que el FONCET es un buen reflejo de cómo se mueve la sociedad civil en Tuxtla Gutiérrez, que es una manera un poco distinta y unas razones distintas a las que se mueve la sociedad civil en San Cristóbal, ¿no? Aunque sean 50 kilómetros de distancia, es a veces muy radical. Y la otra por el tema ambiental. Se escogieron 11 temas como ejes de trabajo de las ONGs, y no quisimos que en el tema ambiental dejar de contar la interesante experiencia del FONCET, ¿no?, que yo creo que también marca un hito, un paradigma significativo
de cómo ir haciendo estas cosas en Chiapas, no solo desde una lógica o no solo desde dos lógicas. Vamos a empezar la entrevista, Ana, tratando de enlazar, si es posible, ¿no? ¿Cuáles fueron como las cosas en tu infancia, en tu juventud, que de alguna manera te marcaron, ¿no? O sea, tú crees ahora, ¿no?, a la reflexión de los años, que se volvieron muy significativas para que decidieras dedicarte al trabajo de servicio civil, ¿sí? ¿Por qué no al trabajo gubernamental? ¿Por qué no al trabajo empresarial? ¿No? Ya llevas un buen tiempo de directora, así que ya de alguna manera ya tal vez asentaste que este es el trabajo que te gustaba hacer o el que querías hacer. Cuéntanos un poco dónde naciste, qué estudiaste, cómo pasaste tu infancia, ¿no? Y qué cosas de ahí, tu juventud, qué cosas de ahí crees que se convirtieron en algunos elementos que ahora traes a tu práctica profesional. Pues mira, yo nací y crecí en la Ciudad de México. Tuve una infancia muy bonita, la verdad, y en cierto punto muy, muy privilegiada. Nací en una familia con 4 hermanos, con unos papás muy presentes, y a pesar de estar en la Ciudad de México, que es la selva de concreto, pues tenía un papá piloto, y con eso tuvimos la oportunidad de viajar y conocer mucho, y tenía pues una familia que le gustaba también hacer cosas en la naturaleza. Entonces, hasta cierto punto, pues fuimos niños que tuvimos una cercanía con la parte natural, ¿no? Te decía, privilegiada, en un México con muchísimas carencias. A mí me tocó una infancia pues muy bonita, ¿no? Yo no me tenía que preocupar por si había comida o no en la mesa, como muchos de los niños en México. En mi casa siempre hubo techo, comida, amor, o sea, fue un ambiente muy bonito. No éramos ricos ni mucho menos, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Estudié la carrera de mercadotecnia. Le escogí la universidad más por el tema del deporte, siempre me gustaron muchísimo los deportes, y mis papás siempre han sido muy, muy respetuosos de nuestras decisiones, y también han sido papás que nos han inculcado el que hagamos lo que nos haga felices, ¿no? Nunca tuve unos papás que nos dijeran, pero ¿por qué escoges esa carrera? De eso no vas a vivir. O mi papá desde los 6 años sabía que quería ser piloto y fue lo que quiso hacer, y a la fecha te dice que hacer lo que uno quiere es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y una mamá que era mamá de tiempo completo y que amaba ser mamá de tiempo completo, ¿no? Entonces, esa parte de inculcarnos, buscar aquello que realmente nos gusta y que nos hace feliz, pues también lo tuve desde chiquita. Escogí la carrera y escogí la universidad ligada al deporte, porque pues jugaba básquetbol y era una universidad que apoyaba mucho el tema del deporte. Y mercadotecnia a mí me encantaba porque era la parte creativa de los negocios, ¿no? Yo lo veía así. Creo que se necesita mercadotecnia para todo. Luego nos equivocamos pensando que solo se necesita mercadotecnia para vender refrescos o pastas de dientes, o pues también se necesita mercadotecnia para vender servicios, para vender una causa, para que la gente te apoye. Entonces siempre fui como el bicho raro de la carrera, eso sí fue cierto, ¿no? Todos mis proyectos tenían que ver con cuestiones sociales o ambientales, y no necesariamente tenía mucha gente que pensara como yo. Después terminé la carrera, un poco antes de terminar la carrera empecé a trabajar en un fideicomiso que ayudaba a pequeños empresarios. Y me tocaba ir pues por ejemplo, ahí me tocó ir a Hidalgo a trabajar con las mujeres que tejían pita y hacerles su plan de negocios. Y éramos un equipo de diseñadores, mercadólogos, economistas. Y para mí eso fue increíble. Yo dije, eso es lo que me gusta hacer.
terminé la carrera y me jalaron a una organización no gubernamental ambiental que trabajaba con muchos productores orgánicos en todo México. Y a mí me dieron la tarea de ayudarles a armar su plan de comercialización. Entonces fueron 4 años de mi vida en donde también tuve el enorme privilegio de viajar por todos lados y por muchísimas comunidades y vivir con esas comunidades y transformar su botella de miel o su miel que producían en una botella que pudiera comercializarse en la Ciudad de México, por ejemplo. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Obviamente aprendí mucho de trabajar con gente, aprendí mucho de lo que una ONG no debe hacer. Estaba en una ONG con gente muy buena, era gente muy apasionada, muy bien intencionada, pero administrativamente era un desastre, ¿no? Como le pasa a muchas ONGs, ¿no? No es una realidad que haya cambiado. Por querer hacer bien las cosas, pues tapaban un hoyo para agarrar otro y entonces era un caos administrativo, ¿no? Pero bueno, aprendí mucho. Otra de las cosas que aprendí es que el mundo de los negocios y el mundo ambiental están súper peleados. Otra vez, en la carrera era el bicho raro porque hacía cosas más por cuestiones sociales y ambientales y no por las empresas. Y aquí en la ONG era el bicho raro porque era la que veía el negocio. Entonces, mientras los biólogos me hablaban de la cuestión sustentable, yo les decía, sí, pero tiene que también ser económicamente sustentable. Y ahí nos enfrascábamos en discusiones eternas. Y ahí tomé la decisión de irme a estudiar una maestría, porque pues difícilmente iba a entender ese mundo al que yo quería, o sea, yo quería entrar a ese mundo, pero a mí me veían como el bicho raro. Yo era la capitalista, ¿no? La que solo quería ver dinero, cuando pues en realidad todos estábamos buscando lo mismo. Entonces tuve esta oportunidad de irme a estudiar la maestría en biodiversidad, conservación y manejo, y también me amplió muchísimo el panorama, porque me hizo entender este mundo que los biólogos con los que trabajaban tanto defendían, ¿no? Y de ahí fue que me llamaron a trabajar aquí a Chiapas. No sé si ya me salté de la infancia a... Cuando esta parte que empezaste a hacer, como tú dices, tus trabajos en la escuela y tenías como esta inclinación a tomar temas ambientales o temas sociales, ¿no? ¿A qué lo atribuyes? ¿Solo a una necesidad tuya de ser distinta a los demás? ¿O dónde encontraste esta raíz? Porque independientemente de cómo le vaya a uno en la vida, ¿no? A menos que realmente sí vivas aislada totalmente. Cuando yo empecé a dar clases ahí en la Ciudad de México, tenía una alumna que vivía en lo que es Interlomas, ¿no? Y esa niña, pues pobrecita, ¿verdad? En la mañana la llevaba el chofer a la escuela, el chofer le esperaba a la salida de la escuela y la regresaba y no pasaba por ninguna parte, digamos, fea de la ciudad. Esa sí me sorprendió un día, ¿no? Porque un día que estamos hablando en la escuela, otros niños sí estaban hablando de zonas como que les parecían raras de la ciudad, ¿no? Y así me decían, maestro, hay un lugar que se llama Tepito, ¿no? Y así, bueno, pues si esa es la ciudad, ¿no? Es muy difícil en la ciudad no pasar y ver la realidad. Bueno, además en la Ciudad de México, cada lugar bonito tiene su cinturón de pobreza. Claro. O sea, se me hace raro que no pasara por ninguna zona, digamos, pobre o con carencias, porque en la Ciudad de México está completamente pegado, ¿no? Entonces, bueno, pues tú lo viste, ¿no? Tú lo viviste y seguramente te tocaron, por la edad que intuyo que tienes, los problemas de contingencia ambientales más serios en la Ciudad de México, ¿no? Hoy no circula. La implementación del hoy no circula, ¿no? Y esas cosas, ¿cómo se imprimieron en ti, ¿no? O sea, ¿tenías conciencia, no tenías conciencia? ¿Fue una cosa más intuitiva? ¿Qué piensas ahora? No, yo creo que
el gusanito, mi primer gusanito fue un gusanito social, ¿no? Tenía unos papás que nos inculcaron muchísimos valores, ¿no? En la casa se hablaba de justicia, se hablaba de amor, se hablaba de compartir. Yo veía como mi papá, si podía ayudar a alguien, siempre lo hacía, ¿no? Y a veces hasta, pero ¿cómo crees, no? Y él siempre ayudaba, ¿no? Y también fui a una escuela en donde había mucho el tema de valores, muchísimo. Y nos inculcaban me acuerdo que íbamos a misiones y nos involucrábamos en misiones de higiene, ¿no? Y ibas y trabajabas y limpiabas todas las letrinas y lo hacíamos. Y me gustaba mucho hacer ese tipo de actividades. ¿En la universidad estudiaste en la Ibero? En el TEC. En el TEC, ok. En el TEC. Entonces esta parte también, pero no todos hacen ese trabajo social, ¿no? No, pero... Pero existe la posibilidad de hacerlo. Pero pues si creces en una familia en donde te inculcan te inculcan el que, sí, no, yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela en donde estudiaba mucha gente con recursos económicos de sobra. O sea, nosotros siempre nos decía mi mamá, miren chicos, ustedes van en esa escuela porque su papá y su mamá hacemos muchísimo esfuerzo porque estén ahí. Pero ojo, o sea, no es la realidad, no es la realidad del mundo. Y nos inculcaban mucho este tema de ayudar, de compartir, del saber que éramos privilegiados sin pertenecer al mundo quizás en el que estábamos estudiando, pero sí éramos privilegiados porque el mundo no era así, porque México no era así, porque México sigue teniendo una diferencia enorme entre la clase rica y la clase pobre. Entonces, cuando vives eso, y cuando además estás en una escuela que te promueve también ese tipo de actividades, pues yo veo que muchas de mis amigas, de la gente con la que a la fecha siguen siendo mis mejores amigas, pues están también metidas en cosas así, ¿no? Justo ayer estábamos ahí en la oficina y entraron un par de chicos del TEC a preguntarnos algunas cosas. Y me sorprendió cómo el TEC está avanzando rápido en este trabajo que antes era muy especial de la Ibero, ¿no? O de la Anáhuac, o la Universidad de las Américas, ¿no? En esta como búsqueda de vinculación con los temas sociales. Cuando de repente te encuentras, ¿no? En donde tú dices, estoy aquí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Ves a las mujeres que trabajan pita en Hidalgo y te enfrentas con ese ambiente también, ¿no? Supongo que era una zona semicálida, ¿no? Sí. Tal vez con personas que hablan náhuatl o huasteco, ¿me explico? Y ¿cuál fue ahí? Más allá del gusto, ¿no? El choque, ¿no? Pero es que para mí ese no fue el primer choque. Yo desde chiquita fui a misiones, por ejemplo. Ya. Entonces yo estudié en una escuela primaria que era católica. Y entonces en Semana Santa nos promovían ir a misiones y había que irse a la Sierra de Oaxaca. Y generalmente los lugares en donde mandaban a las niñas no eran tan rudos como los que mandaban a los niños, ¿no? Pero pues para mí era ahí sí chocar con una realidad en donde ahí yo me di cuenta que la pobreza urbana es mucho más canija difícil, que la pobreza rural, porque íbamos a un ambiente rural en donde a pesar de las carencias la gente era increíblemente feliz, ¿no? Y te hablaba, y te decía todas las maravillas que tenía, y uno veía, ¿no? El bosque, las montañas, pues sí, una casa con muchas carencias, pero la gente contenta, ¿no? Yo creo que esa fue de las primeras lecciones que con la vista es muy claro, ¿no? Claro. Hay muchas carencias aquí y uno viene a ayudar y uno termina más lleno de lo que deja, ¿no? Yo salía de esa semana con el alma al 100%, ¿no? Salía súper contenta, súper con mucha retroalimentación de
de gente que no había tenido escuela, que no había tenido ningún tipo de oportunidad como la que yo había tenido, que tenían muchas más carencias en temas desde cómo bañarse, cómo lo que comían, y sin embargo era gente plena, ¿no? Entonces para mí esa fue, más que cuando ya empecé a trabajar, y fue más bien en años anteriores, ¿no? Claro, ahí como que encontraste esa beta que después reconociste, ¿no? Al paso del tiempo. Cuando ingresas a esta ONG, ¿no? Que nos cuentas que era un poco desastrosa financieramente, ¿no? Entonces omitiremos su nombre. No, hizo cosas maravillosas. A pesar de eso, ahí es cuando te das cuenta que cuando uno hace cosas buenas, híjole, el universo conspira, porque cualquier empresa hubiera hecho esas prácticas y quiebra. Y se cae. ¿No? Pero aquí decías, Dios mío, mañana no hay cómo pagarle a las artesanas, y algo pasaba, y decías, providencialmente llegaba el dinero, y decías, Dios mío, ¿cómo? ¿No? O sea, a pesar de eso, tenían una suerte, y el universo conspiraba a su favor constantemente, y hizo cosas maravillosas. Tenían, ¿no?, alianzas muy fuertes entonces. Sí, claro, seguro. Empezaste a recorrer el país, dices, ¿no? Otra vez empezaste a recorrer el país, pero ya con una responsabilidad en tus manos. Y por lo que escucho, a pesar más bien desde esa posición que aprendiste en tu familia y en tu formación inicial, siempre has mantenido como una actitud crítica de la realidad, ¿no? Y de los espacios en donde estás. No los has asumido como tal, ¿no? Sino que has dicho, bueno, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede cambiar? Con todas estas cosas que empezaste a ver, ¿no? Nos dices que eran productores de miel, o son productores de miel. ¿Cómo empezabas a ver la posibilidad realmente de cerrar estas brechas, ¿no? Estas brechas de lo que demanda el consumidor y de lo que produce el productor, ¿no? Porque decirlo es fácil, cerrarla es complicadísimo, ¿no? Ahí yo todavía venía con mi mentalidad Tec de Monterrey, ¿no? Entonces yo veía números y era un poco de, bueno, si produces 10, pero el día te alcanza para producir 50, ¿por qué no produces 50, no? O sea, esa era mi mentalidad. Claro. Números, finanzas, que fuera el punto de equilibrio. Yo les hablaba del punto de equilibrio y las señoras me veían como, pero pues yo tengo que cuidar a mis hijos y yo tengo, pues sí, pero entonces no se dediquen a esto, ¿no? Era como muy fría. Y si bien me la pasaba increíble esas 3 semanas, un mes que estaba, por ejemplo, también me tocó mucho trabajar en Soyaltepec, que es una islita que está en la presa Miguel Alemán, en un proyecto de ecoturismo. Y entonces, claro, uno los quiere volver empresarios, ¿no? Y entonces, cuando en realidad lo que tienen que ofrecer es diferente, no tienes que ofrecer lo que ofrecería un hotel en la Ciudad de México. Eso, en ese momento yo no lo entendía, ¿no? Obviamente a lo largo de esos 4 años fui sensibilizándome más y fui aprendiendo mucho más y me di cuenta que no tenía ni idea. O sea, me di cuenta que sí sabía hacer corridas financieras, me di cuenta que sabía perfectamente bien si un producto tenía su punto de equilibrio o no, pero no tenía la más remota idea del sistema holístico en el que está, en donde no solo es el medio ambiente, es la persona, ¿no? Que tiene sus necesidades. Y dije, no, todavía me falta. Entonces decidí irme a estudiar una maestría. Yo nunca he sido una persona académica, ¿no? O sea, a mí me dicen, ¿quieres estudiar un doctorado? Yo quería irme a estudiar la maestría, claro, no por estudiar una maestría. Claro. Porque realmente me vi en la necesidad de que ya estudié una carrera, ya estoy trabajando y quiero hacer esto y me falta mucho por saber. Y entonces vi en la maestría esa oportunidad, no tanto por estas ganas de seguir estudiando y mejorándose a uno mismo y profesionalizando. Yo decía, bueno, aquí yo no sé esto, y me fui a un país donde las maestrías eran de 1 año,
Porque yo decía, yo quiero aprender y quiero regresar. O sea, yo no quiero estudiar una maestría para quedarme fuera, ¿no? Entonces yo dije, que sea algo rápido, conciso, que otra vez, yo siempre he sido esta mentalidad quizás empresarial de eficiencia, ¿no? Un año aprendo, regreso, también ha ido cambiando eso, ¿no? Pero dicho sea en el mejor sentido de la palabra, en muchas ocasiones es muy útil el pragmatismo, ¿no? Porque creo que desde las esferas que narras, ¿no? Hay a veces mucho embrollo que es a veces innecesario. Desde los propios actores sociales, ¿no? Por ejemplo, los personajes que administran, que promueven las ONGs, ¿no? Hay como a veces mucho embrollo, ¿no? Muchas cosas que están, creo que de más y que sobrarían y que permitirían a lo mejor no vivir todos los días al borde de la providencia, ¿no? Y la otra es también, por ejemplo, ¿no? El grupo con el que te enfrentaste, este grupo tan apasionado, tan vehementemente apasionado, que son los biólogos y los conservacionistas, ¿no? Porque tienen una causa emblemática que los proyecta, ¿no? A veces otra vez bastante embrollados de más, ¿no? Y que muchas cosas tal vez se resolverían de una manera más pragmática. Decides en este sentido estudiar este posgrado, ¿no? Para resolverte un asunto, ¿no? Que era, bueno, ¿qué es lo que a lo mejor ven ellos que yo no veo? Claro, ¿no? Claro, yo no podía estar peleada con Claro. mis colegas todos los días, ¿no? Tenía que entender cómo veían el mundo y sí, definitivamente cuando yo empiezo a ver esa parte, también es tan apasionante que dices, ok, ya entiendo más y por Claro. lo menos no es necesariamente que haya cambiado, porque yo sigo siendo pues bastante pragmática quizás, pero el lenguaje con el que te acercas, los argumentos con los que llegas, yo creo que a mí esa maestría sobre todo me dio la habilidad de poderme sentar enfrente de una persona que tiene una formación completamente diferente a la mía y poderle hablar el mismo lenguaje y poder negociar y llegar a algo. Yo me acuerdo mucho en una ocasión que estábamos en una reunión aquí, ¿no? Que no sé a quién, pero estaba como obstinado en hacer la división entre los que sabían y los que no sabían, ¿no? Y me acuerdo muy bien de ti. Yo también estoy dentro del lado de los que saben, ¿eh? Y sin duda el poder desarrollar esa habilidad de ser puente, de ser bisagra, como te quieras ver, ¿no? Entre mundos tan distintos, ¿no? Esta habilidad de mediar, porque creo que a veces muchas cosas avanzan poco o avanzan en otros sentidos por una verdadera incapacidad de mediar entre distintas posiciones y distintos puntos de vista. Ya lo advertías en tu trabajo previo en esta ONG, en este lugar en el centro ecoturístico, ya lo advertías, ¿no? Que podías jugar una función de mediación. Llegas a Chiapas, ¿no? Y te encuentras con esta idea fantástica del Fonset. ¿Qué pensabas al principio? Te voy a decir qué pensaba cuando yo leí la convocatoria y cuando me entrevistaron, porque yo todavía estaba fuera del país cuando me entrevistaron. Y me entrevistaron grandes personalidades, el director de TNC y la directora del Fondo Mexicano. Wow. Y yo dije, este fondo debe ser una cosa gigantesca. Y además, yo dije, cuando yo leí la convocatoria, dije, justo esto es lo que quiero, porque el fondo es un mecanismo financiero. Entonces hay que ver cómo se recauda dinero, cómo se invierte ese dinero para un fin de conservación. Entonces, pues es lo mío, es finanzas, es mercadotecnia y es para un fin, Una causa que te a causa de medio ambiente, ¿no? Entonces, yo de entrada cuando vi la convocatoria dije, esto es lo que quiero.
cuando apliqué me imaginé que iba a llegar a un fondo mucho más constituido, ¿no? Porque pues me entrevistó gente tan de la alta alcurnia de la conservación que dije, esto debe ser, yo voy a llegar casi a unas oficinas de 8 pisos con 40 empleados, tenía quizás esa, dije, seguro, cuando llegué pues me di cuenta que no era así. Estaba una organización ya creada, ya existente, ya con un track de un primer proyecto de US Fish aprobado, pero hasta ahí, ¿no? Y también eso fue increíble para mí, porque yo estaba en una edad en donde podía arriesgar mucho, es decir, no tenía hijos, no necesitaba sostener una familia, tienes como esa libertad de, pues bueno, voy a ver qué sale, y tenía la confianza de quienes me contrataron de, haz lo que se te ocurra, ¿no? Literal, cuando le pregunté a Claudia, oye, ¿y por qué me contrataron? Porque el único archivo que aparecía en la computadora que me dieron era la evaluación de los candidatos. Y yo claramente estaba en segundo lugar, ¿no? Pues yo abrí el de y veía, pero por mucho, ¿eh? El primer lugar estaba como en 80 puntos, yo era el segundo lugar con 40 y el tercer lugar tenía 38. O sea, por mucho era el segundo lugar. Entonces le pregunté en ese momento a Claudia, ¿por qué me contrataron a mí? Dijo, una de las cosas que tuviste que hacer fue un ensayo de cómo empezar algo desde cero. Y nos gustó mucho. Entonces, haz eso que escribiste. Empieza a hacer eso que dijiste que ibas a hacer. Y bueno, y así fue, ¿no? Tenía la confianza de hacer lo que sea que se me ocurriera, entonces tienes abierta la posibilidad a cualquier creatividad que se te ocurra, y la edad para tomar ese riesgo, ¿no? Lo peor que podía pasar era que me saliera mal y me corrieran y no iba a pasar nada, ¿no? Y bueno, siempre creo que las causas buenas tienen al universo conspirando a su favor, y no creo que haya sido nada extraordinario lo que haya hecho, simplemente creo que el universo conspiró y todo se fue sumando para después hacer que el Fonset fuera lo que ahora es, ¿no? Llegas a Chiapas, emites tu ensayo de cómo empezar desde cero, ¿no? Y por un lado tienes el escenario de la reserva, ¿no? El territorio con todas sus particularidades y sus relevancias, ¿no? Y en el otro tienes el cúmulo de actores que quieren hacer algo a favor de ese territorio, ¿no? Y luego también tienes a las instituciones, ¿no? Después de ese ensayo, ¿cómo te imaginaste ya en la realidad tratar de poner en marcha un mecanismo de mediación entre los actores, ¿no? Después hay un momento crucial, ¿no? Que vive, quiero ver tu percepción, a ver si coincides conmigo, que es como un año o 2 años después de que ya estás aquí, en el propio Fonset. Pero al inicio, ¿qué te imaginas, ¿no? Que podrías hacer con estos ingredientes, ¿no? Como ya sabrás, ¿qué chirmol puedes hacer, ¿no? Mira, o qué brebaje podías hacer. En mercadotecnia siempre estudias que tienes que saber lo que quiere tu cliente y tienes que darle algo que sea un valor agregado, ¿no? Y el Fonset era eso. O sea, en el Fonset todas las personas con las que iba a trabajar carecían de algo que el Fonset les podía dar, que era la gestión de recursos, que todas las ONGs están buscando recursos. Y entonces, además de estar en campo, trabajando con los productores, viendo si las universidades van a traer, además de estar ejecutando, tienen que estar buscando recursos, entonces tienen que partir en 1000 pedacitos. Y el Fonset se convertía en esa entidad que no iba a ejecutar, que iba a apoyar a socios locales que ejecutaran y que se iba a dedicar a recaudar. Entonces caíamos en el lugar perfecto. Entonces la mediación pues no era tan complicada, porque
zapatero a sus zapatos. O sea, nosotros no nos íbamos a meter en la chamba de IDESMAC. IDESMAC sabía cómo hacer su trabajo. No nos íbamos a meter en la chamba de Pronatura. Pronatura sabía cómo hacer su trabajo. Nos íbamos a meter a recaudar dinero. Claro. Entonces, cuando cada quien asume lo que puede hacer y lo puede hacer bien, y se suma a algo y da una pieza del rompecabezas que logra que los demás también puedan hacer su propio rompecabezas, es fácil. Es cuestión de encontrar eso que genere valor en el mundo en el que estás entrando. Y el FONSET, simplemente por cómo estaba constituido, generaba ese valor. Encuentras estos actores, y pues que está IDESMAC, no, pero su intención estaba un poco, tal vez, ¿cómo la ves? Difusa, muy clara, muy, era explícita o implícita, ¿no? Porque yo tengo la impresión que al principio, que era el FONSET más de las ONGs y los actores que tenían preponderancia aquí en Tuxtla, ¿no? Era como un debate entre ambos, teniendo como actor central la reserva, la dirección de la reserva. Hay un cambio, ¿no? Creo que a los 2 años, me acuerdo bien, ¿no? Pero hay un cambio cuando dicen que van a aparecer los empresarios. No, pero eso es desde antes. Mira, cuando yo llego al FONSET, el FONSET era como, yo lo veía así, como un grupo de amigos, ¿no? O sea, un grupo de gente que se estaba interesando porque ese pedacito de tierra se conservara. Uh-huh. Y entonces, pues yo conozco a Fulvio, que es un fotógrafo que ha trabajado mucho acá. Yo conozco a Alfredo, que es un investigador y que ha trabajado mucho en el Triunfo. Y mira, está Arturo, que tiene una organización que trabaja. Y entonces se juntan este grupo de amigos y dicen, vamos a crear algo que asegure que esto se conserve con o sin gobierno, ¿no? Vamos a hacer un mecanismo financiero que no dependa ni de nosotros ni de gobierno, que tenga fuerza propia. Y entonces, eso era, o sea, ustedes eran la asamblea, eran el consejo, ustedes hacían todo. Y Alejandro Hernández, que tenía digamos, un peso importante ahí, él ya había hecho este primer acercamiento con los empresarios. Y él me dijo, ya tengo este primer acercamiento, dale seguimiento. Ve que se involucre gente del sector empresarial. Me presentó, me acuerdo, a Mavi, fue la primera persona que conocí, y fue por Mavi que llegué a Mali, llegué a todos los demás, ¿no? Y entonces, quizás la integración formal fue al 1 año y medio, 2 años, pero antes de eso los invitamos a un viaje. Y ojo, había un antecedente atrás que es un elemento muy valioso. La gente que se sumó, la gente que cuando yo hice una primera cena en casa de Male, y les dije, les gustaría conocer el Triunfo y les gustaría involucrarse en una organización, y me dijeron que sí, la mayoría habían sido parte de un esfuerzo que se había llamado Fundamat. Eran empresarios que ya habían estado muy, muy contentos de participar en algo ambiental, y luego Fundamat por X o Z desaparece, y ellos se quedan como, pues bueno, pues ya, y de repente llega el FONSET otra vez, el timing es perfecto, ¿no? Y les dice, ¿no quieren venirse? Pues padrísimo, nosotros ya estábamos bien encantados con eso, y desaparece, pues, es más, ya hasta estaban capacitados algunos, ¿no? Suben al Triunfo, y obviamente es que subir al Triunfo es un parteaguas en tu vida, ¿no? Y algunos de ellos ya habían ido al Triunfo, de hecho, y dicen, sí, le entramos. Y entonces, para cuando se hace el primer evento en grande, con ellos convocando, pues ya habían estado 1 año participando en el viaje, en reuniones, y le imprimen a este grupo de amigos, pues una parte más, no sé si profesional es la palabra, porque igual eran profesionales, pero más empresarial, ¿no? Me acuerdo que las primeras reuniones de consejo, pues eran un desastre, porque llegaban tarde, no que no se hiciera el trabajo, se hacía el trabajo. Llegaban tarde, duraban 6 horas, porque tocaban 25,000 temas, arreglaban el mundo, lo deshacían y lo volvían a arreglar.
En el momento en que se incorporan los empresarios, y es, ok, empieza a las 7, y acaba a las 9, acaba a las 9. Y este es el orden del día. Yo creo que hasta todos ustedes se sacaron de onda, porque estaban acostumbrados a una dinámica más relajada, más de platicar 25 horas y luego tomar el acuerdo. Y finalmente los del mundo empresarial llegan a ponerle un poco de más orden, ¿no? Y entonces, las cosas que antes tardaban en hacerse 2 meses, el empresario logra que se hagan en 1 mes o en 2 semanas, porque le imprime, pues ellos saben hacer eso, le imprimen cierto orden que hace que las cosas y sacan otra vez lo mejor de cada quien. Ah, bueno, nosotros somos buenos en esto, nos vamos a dedicar a esto. Ustedes son buenos en esto, ustedes hagan esta parte. Y cuando la gente encuentra un espacio en el que se siente cómodo trabajando, se trabaja mucho mejor. En esa dinámica, ¿no? Hay un momento, tampoco me acuerdo muy bien, ¿no? Pero que el ejercicio de la planeación estratégica empieza a ser no solo un ejercicio de cómo te imaginas mejorar el mundo, ¿no? Sino empieza a ser un ejercicio que empieza a concretarse en cosas. Pues eso es ¿no? se hace una planeación estratégica que no se tenía. Entonces, el tener ya un documento en papel que tenga claramente lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, pues también ordena. Y si tienes tu pensamiento ordenado, es más fácil poder trabajar. ¿Cuáles son las líneas que inicialmente, ¿no? Tiene el FONSET. Tenía el FONSET, ¿no? Con las que tú llegas a lo mejor y con las que se redefinen en la planeación estratégica. Cuando yo llego al FONSET, había tenido un proyecto de aves y, sí. Y veía la operación de la reserva, ¿no? Y cuando se hace la planeación estratégica, se definen 5 líneas. Se ve que la primera es ayudar a la CONAMP, o sea, ayudar a la CONAMP en estas necesidades insatisfechas, conseguir guardaparques, conseguirles viáticos, que no se tengan que parar porque no tengan recursos. La segunda era manejo integral de cuencas, todo el programa de manejo integral de cuencas. Entonces ahí cambia aquí ya no estás hablando de aves, claro. Estás hablando de un territorio definido por el agua, de parte alta, parte media, parte baja. La parte productiva es la tercera línea. ¿Cómo le vamos a hacer para apoyar a los productores? Hay una cuarta línea de incidencia política que se queda abandonada mucho tiempo, pero se ve que se tiene que hacer, pero bueno, en ese momento no se trabaja. Y hay una quinta línea de comunicación que Fulvio era el que empujaba, que el FONSET tenía que ser un referente en comunicación. Y también en su momento, en su momento solo se plantea, éramos un equipo chiquitito, éramos Lulú y yo, y párale de contar. Entonces, se plantea que eso es lo que se quiere llegar, pero no es que íbamos a empezar a trabajar con todo. Claro. Empezamos a decir, bueno, si esa es nuestra visión, vamos trabajando para allá. Pero de una vez, de alguna manera, ahora que lo narras, vuelve a aglutinar los intereses diversos, ¿no? El plan estratégico. O sea, de alguna manera todos están reflejados ahí. Y ahora, pues el plan ha ampliado su territorio, pero sigue manteniendo esas 5 líneas. Seguimos pensando en apoyar los proyectos productivos e incentivar más. Eso ha cambiado. Sacamos lo del reto Triunfo para que los jóvenes crearan proyectos. Obviamente ya hemos tenido más recursos, entonces tenemos más recursos para experimentar, ¿no? Y entonces podemos ir lanzando programas e ir viendo cómo se comportan. Algunos nos han salido de maravilla, otros nos han salido fatal, pero ha sido parte del aprendizaje. ¿Cómo equilibras o equilibran, ¿no? Me interesa mucho, primero, que cuentes, ¿no? Porque no es común en el medio de las ONGs el trabajo con los empresarios, ¿sí? Pareciera que hay una disputa de lo social en Chiapas, ¿no? ¿Quiénes son realmente los que representan lo social? Los empresarios. Sí, si eres empresario, no te interesa lo social. Exacto. Y si eres de lo social, no puedes ganar dinero. Tienes Exacto. que
entre más pobre te veas mejor. Exacto. Y que no te, y que quieres ganar bien, quieres tener un salario, quieres tener prestaciones de ley, no, en las asociaciones civiles, no, eso fue algo que yo me enfrenté, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo? Pero vamos a contratar gente, vamos a darles prestaciones de ley. No, en las asociaciones civiles trabajamos pues de a gratis y trabajamos por asimilados y salarios. Y ahí era un poco mi lucha de siempre, o sea, el ser el bicho raro en la carrera, el ser el bicho raro en el trabajo, y ahora acá el decir, no, es que no tienen que estar peleadas. Si estás en una asociación civil, no tienes por qué pedirle a la gente que haga su trabajo de gratis. O sea, lo vas a pagar dentro de un tabulador, ¿no? Pero hay una plática muy buena en un TED Talk que habla de cómo las reglas de las empresas son muy diferentes a las reglas de las asociaciones civiles y no debería ser así. Claro. Si una asociación civil decide invertir en publicidad, por ejemplo, para llegar a mucha gente y poder hacer mucho más, te crucifican. ¿Cómo? ¿Cómo gastaste $500,000 de pesos en una campaña de sensibilización? Oye, pero es que esta campaña me permitió ahora recaudar 40 millones de pesos, no importa. Pero gastaste $500,000 de pesos en comunicación. Si una empresa gasta $500,000 de pesos en publicidad, no pasa nada. En el tema de equivocarte, si él habla de un ejemplo, si Disney saca una película y fracasa, no pasa nada. Si como ONG lanzas un proyecto y fracasas, te crucifican. ¿Por qué? Si un CEO de una compañía gana $10 millones creando videojuegos violentos, nadie le dice nada. Pero si un director de una ONG gana bien apoyando a cientos de proyectos, te crucifican. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay esta pelea entre el mundo de negocios y el mundo de las ONGs? Entonces, un cerebro que sale de una universidad dice, no, pues mejor yo me voy a trabajar a la empresa, a producir videojuegos violentos, le dono a la ONG y soy parte de su board, de su consejo, ¿no? Me sale más barato que dedicarme. Cuando ese cerebro arriba de la ONG podría revolucionar, ¿no? Porque trae esta mentalidad de crear valor. Entonces, esa plática, esto que estoy diciendo lo dice este señor en la plática. Y para mí es muy claro eso. O sea, tenemos que ir conciliando el mundo empresarial con el mundo de la ONG. La ONG no tiene que ser el grupo de amigos que hacen las cosas gratis. No. O sea, yo no estoy diciendo que te vuelvas de lucro, porque es diferente. Pero lo que ganes lo inviertes en proyectos. En una empresa lo que ganes se lo reparten sus accionistas. Aquí no. Pero hay que también, pero los dos tenemos que ganar. Los dos tenemos que tratar de ganar lo más que se pueda para impactar lo más que se pueda. Cuando esto lo traduces en cómo poner en contacto a los empresarios con las organizaciones locales, con las organizaciones civiles, ¿cómo ves este desafío? Porque ahí hay también todo un gran reto que implica dejar esta como a la mejor gastada visión, ¿no? De los unos y los otros, los que sí y los que no, los blancos y los negros, ¿no? ¿Cómo los empresarios y los solidarios, no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana? Pues un poco lo que te decía, yo creo que a medida que encajonamos a la gente en tú eres empresario, tú eres biólogo, tú eres de la sociedad civil, nos dividimos, cuando en realidad todos somos personas. Entonces a mí me dicen, ¿el Fonset trabaja con empresarios? Pues sí, pero en realidad trabajamos con las familias chiapanecas. Cuando pensamos en traer a este grupo, no fue una cuestión de traigamos a los empresarios porque tienen la visión del dinero, no. Fue, ¿quiénes nos han financiado? Pues el US Fish and Wildlife. ¿Y quiénes conocen el Triunfo? ¿Qué pasaría si ahorita hay un problema en el Triunfo? ¿Cuánta gente de Chiapas podría levantar la mano y decir, no, que no se acabe en el Triunfo, es importante? Pues vimos que en realidad poca. La selva lacandona estaba muy bien posicionada, los altos de Chiapas estaban bien posicionados, pero el Triunfo, la Sierra Madre, nadie sabía de su importancia.
Entonces, en realidad era más una cuestión de involucrar a la sociedad chiapaneca. Llámense empresarios, jóvenes, académicos, biólogos, llámense como se llama. Y entonces empezamos a incluir a este grupo. Y este grupo, a su vez, le dijo a sus amigos. Y entonces así fuimos teniendo de repente, bueno, pues los ganaderos por acá, este grupo de señoras que apoyan muchas causas, estos tantos empresarios. Entonces, si uno va, por ejemplo, a las cenas del Fonset a fin de año, no es que veas un grupo de empresarios, ves un grupo de la sociedad tuxtleca. Ves gente que dentro de su mundo se da el tiempo de asistir a un evento para apoyar una causa y para aprender de esa causa. Entonces, nuestra labor como Fonset no ha sido involucremos a los empresarios, no, ha sido involucremos a la sociedad chiapaneca. Que si ahorita hay una invasión en el Triunfo, no sean los pajareros de Estados Unidos los que levanten la mano y digan, es que es importante el Triunfo, que sean los chiapanecos, o sea, que seamos nosotros los que levantemos la mano y digamos, es importante que se conserve ese lugar, porque a mí me genera todos estos servicios ambientales. Entonces, es más bien unir a la sociedad por una causa, no tanto unir a los diferentes sectores, ¿no? Ya si eres empresario, pues maravilloso, podrás apoyar más en una cuestión que tenga que ver más empresarial. O nosotros creamos el programa de Talentos por el Triunfo. Entonces, tenemos cineastas, productores de teatro, empresarios, los que elaboran joyas, artesanos, y todos usan su talento para sumar a una causa. Igual, los empresarios usan su talento, que es cómo producir más, cómo hacer las cosas eficientes. Recuerdo desde que Claudia estaba de coordinadora del Fonset, ¿no? Con cierto envidia, recelo, no sé cuál es el adjetivo, ¿no? Pero me acuerdo que tenían, como dijiste al principio, casi un tablero limpio, ¿no? Para poder prácticamente hacer lo que imaginaran. Un campo de innovación extraordinario, ¿no? Y eso sin duda, ya cuando tú tomas las riendas del Fonset, ha permanecido y se ha incrementado, ¿no? ¿Cómo le haces o cómo hacerle, ¿no? Para en esta tarea que es la innovación, la creatividad, ¿no? Pues mantenerse siempre con ideas nuevas, ¿no? Porque en el momento, me imagino, que una organización como el Fonset se burocratice en el peor de los sentidos, no en el sentido de llevar procesos y procedimientos, sino se le acaben las ideas, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, ¿cómo tener siempre prendido el chip, ¿no? Para nuevas ideas, dejar que la creatividad ocupe el espacio primero en el Fonset? Pues primero generar los espacios, ¿no? Ahorita ya no somos 2 personas, ahorita ya somos 8 personas y en la oficina se promueve un espacio de creatividad. Si alguien dice, se me ocurrió algo, es como, no, aquí no se te ocurre nada. Se te ocurrió algo, pues investiga, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, se da esos espacios para crear y sentirte que te van a apoyar si vas a dar una idea. La otra es aprender, o sea, no todo el tiempo están pasando cosas nuevas. En el tema de recaudación de fondos, cada año salen cosas nuevas, ¿no? Que si la recaudación por celular, que si hace 3 años era por web, ahorita ya lo de por web ya quedó atrás, ahora ya... Entonces, estar pendiente de eso, y ese mundo además está muy ligado al mundo de los negocios. Las mismas herramientas que usan para vender, tú las puedes usar para recaudar. Cómo manejar voluntarios. Entonces, también estar abiertos a aprender y no pensar que uno, bueno, como yo ya tengo 12 años aquí, seguro ya me sé de todos, ¿no? Porque finalmente las tendencias van cambiando, la tecnología va cambiando, tus donantes van cambiando. Ahorita nosotros estamos muy bien posicionados con los donantes de 40 y más. ¿Cómo le vamos a llegar a los chavos? ¿No? Hay un montón de chavos que igual no pueden donar
400,000 pesos al año, 50,000 pesos al año, pero pueden donar 100 pesos al mes. ¿Cómo le llegamos? ¿No? Entonces Y más hay que ahora que investigar. los nuevos ricos están siendo los jóvenes de entre 20 y 30 años en el mundo, ¿no? Y luego cómo nos vamos, no necesariamente, la gente que dona no necesariamente es la gente más rica. La gente que dona es la gente común y corriente que tiene estas ganas de apoyar, de ser parte de algo más grande que uno mismo. O sea, uno apoya la conservación de un bosque muy pocas veces porque hayas racionalizado de no, sí es importante, porque si no, el huracán. En realidad, como cuando uno compra, la mayoría de la gente que compra no es que necesito esto, no, va y le llega el mensaje, la envoltura, le hace algo en su corazón y dice, ay, se lo voy a comprar a mi mamá, ¿no? Se lo voy a comprar a mi papá, o voy a comprar esto para mí. Igual cuando alguien va a donar, o sea, tú le presentas un mensaje en donde sus problemas se quedan atrás, las cosas que vive se quedan atrás, va a ser parte de algo mucho más grande. Y cuando él se muera, eso más grande va a seguir. Y entonces, no necesariamente tienes que ser millonario. Entonces, no necesariamente tenemos que estarle pidiendo a los mismos 4 millonarios del mundo. Hay que ver cómo le hacemos para llegarle. ¿Cuántos millones somos en México? ¿Cuántos billones somos en el mundo? ¿Cómo podemos sensibilizar a la gente de conservar el triunfo, la lacandona, hacer proyectos sociales en los altos de Chiapas, conservar el desierto de Chihuahua, el mar de Cortés? ¿Cómo podemos llegarle a la gente para que se sume a ser parte de algo más grande que su propia vida, ¿no? De acuerdo con los datos del Foundation Center, México es un país que le va bastante bien en la recaudación filantrópica. Va a ser como el 5º o 6º del mundo, ¿no? Quiero preguntarte si tienes si tú compartes esta percepción, y especialmente ha cambiado mucho en los últimos 5 años. En los últimos 5 años está creciendo mucho, digamos, la filantropía, el altruismo desde las empresas mexicanas, algo que no estaba más o menos visto años anteriores. También han crecido estas empresas que se adscriben a esto de responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú que estás en este medio de la recaudación? ¿Se está incrementando? ¿Está ocurriendo realmente que hay menos fondos del gobierno y más fondos de las empresas? ¿Menos fondos de la cooperación internacional y más fondos de las ONG, de las fundaciones mexicanas? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, si es que esto está ocurriendo, ¿cómo estás viendo que está ocurriendo? Pero yo creo que esta cuestión de apoyos internacionales versus la propia economía pasa en todos los países en desarrollo. Es decir, un país muy marginado siempre va a depender de la ayuda internacional, y conforme el país va teniendo más posibilidades y va generando más riqueza, pues los propios miembros de ese país, los propios ciudadanos, son los que asumen esa parte, ¿no? Entonces eso es una tendencia que se ve en todos los países en desarrollo, ¿no? Ahora, en esta parte de filantropía versus responsabilidad social. La filantropía es, tú como filántropo decides dar por amor. No te pones a ver el impacto, no mides tus cálculos simplemente llega el de la Cruz Roja y dices, sacas y le das, ¿no? Es filantropía. Un empresario, yo llego a ver un empresario y le digo, oiga, apóyeme, tengo este programa de 50,000 pesos, y dice, ok, te doy 50,000 pesos. Él sí le dio un recibo deducible, es decir, su contador quizás se enteró que dio 50,000 pesos, pero su empresa, sus empleados, ni saben. A diferencia de la responsabilidad social empresarial, en donde ya involucras a las empresas, en donde ya el empresario, el director, no es solo la decisión del director, es de toda la empresa. Y entonces los empleados se involucran en la causa. Los empleados conocen la causa que está apoyando su empresa y se sienten identificados con ella.
la empresa hace algunos cambios, es decir, ya no solo es el director dando 50,000 pesos al año, sino mira, tengo un restaurante y ahora voy a empezar a comprar de productores locales. Ahora, eso lleva a un proceso. Luego las personas de las sociedades civiles somos muy duras juzgando, ¿no? Ay, esta empresa sí está dando 100,000 pesos, pero mira, compra todos sus productos de plástico y da botellitas de plástico en todos sus eventos, ¿no? Sí, pero vamos poco a poco, o sea, podría ni siquiera dar esos 100,000 pesos, ¿no? Entonces, está bien, generalmente empiezas con filantropía y vas haciendo cambios poco a poco y te vas involucrando más. Entonces no hay que juzgar tan duramente a las empresas que deciden apoyar porque, ay sí, pero sus procesos están mal, ¿no? Luego los conservacionistas somos sobre todo así, ¿no? Siempre regañamos, ¿no? Nosotros somos la causa de que el mundo se esté acabando y comes carne, uy, no, Claro. ya, ¿no? Yo hace ya varios años leí un libro que se llama Radical Simplicity, o sea, como simpleza radical. Y el libro empieza, radical, ¿no? El libro empieza diciendo, mira, imagínate que tú estás enfrente de un buffet y en ese buffet está el agua, la comida, todos los recursos con los que puedas tener. Y volteas atrás y están 7 billones de personas y luego los que no han nacido y luego los animales y luego los animales que no han nacido. Y tienes la opción de agarrar todo porque eres el primero en la fila. ¿Por qué eres el primero en la fila? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, eres el primero en la fila, o de agarrar solo lo que necesitas. Y en el libro pues te va convenciendo de que agarres solo lo que necesitas y te va explicando tu huella ecológica. Y lo maravilloso de ese libro, además de esa reflexión, es que te das cuenta que somos tantos que cualquier cambio, aunque sea pequeñito, hace una diferencia. Porque si ese mismo cambio lo hacen 100 millones de personas, el impacto es increíble. Y entonces, también las personas de medio ambiente lo tenemos que ver así. No es como, ay, solo está haciendo eso, pero mira, come carne todos los días. Cada quien se va poniendo sus propios límites. Y está el que se vuelva cero emisiones, bueno, tendrás que morirte para hacer cero emisiones, ¿no? Pero que compenses todo, y está el que vaya poco a poquito. Pero si todos empezamos, podemos generar un impacto increíble. Pero tenemos que dejar un poco de juzgarnos, de, yo estoy haciendo más que tú, ¿eh? O tú solo lo estás haciendo por imagen. Quizás esa empresa lo empezó a hacer por imagen y luego vio que había algo más y luego vio que cuando involucró a su empresa bajó su rotación y sus empleados ya no se iban porque se sentían orgullosos de la empresa en la que estaban, ¿no? Y es un conjunto de cosas, o sea, las personas no somos 100% corazón, ni 100% mente, ni 100% negocios, somos una combinación de todo. Entonces hay que estar abiertos a que la gente dé un primer paso y aplaudir ese primer paso en vez de juzgar las razones detrás maquiavélicas que tenías. Claro. ¿Por qué diste 50,000 pesos? Seguro solo diste 50,000 pesos porque tu empresa está contando. No, tranqui. Claro. Vámonos poco a poquito, ¿no? Que podría no dar los 50,000 pesos. Qué bueno que está dando ese primer paso. Y así, a medida que vayamos dejando de etiquetarnos, tú eres el biólogo, tú eres el social, tú eres el empresario, y nos vayamos viendo como personas que estamos en este mundo, lidiando con nuestros propios demonios, porque todos tenemos problemas y tenemos cosas con las que tenemos que trabajar, y nos vayamos involucrando, algunos muy rápido, algunos se vuelven Dalai Lama en una semana, y otros se tardan 40 años, no importa, pero estamos en ese camino, aplaudamos ese camino, e invitemos a más gente a que se sume. Entonces, ese ha sido un poco el proceso del FONCET, invitar a la gente, invitar a la sociedad en general, amas de casa, empresarios, todos, a que se sumen a una causa. Cuéntanos, Ana, ¿cuáles son los programas que en este tiempo que has estado como director del FONCET más recuerdas, ¿no? Más has aprendido, lo que representa la esencia para ti del trabajo del FONCET? Pues mira, o sea, la esencia del FONCET es gestionar recursos y asegurar que se inviertan en programas que tengan el mayor impacto posible. Y en ese proceso, pues hemos invertido en muchos programas y hemos hecho alianzas con muchos socios. Un socio estratégico es la propia CONAMP, porque la CONAMP tiene
por ley ellos tienen que administrar esa área. Entonces, pues ese trabajo de apoyar a la CONAM, por ejemplo, de contratar a más guardaparques para que haya presencia institucional, de equipar a brigadas, de capacitar a brigadas comunitarias, pues ha sido un programa que ya lleva pues todos los años que yo llevo, más los que no estaban, ¿no? Ellos son los socios principales en educación ambiental. Se han venido sumando otras asociaciones civiles, pero bueno, el programa de educación ambiental ya no se ha descontinuado, ¿no? Todos los años nos gustaría llegar a las 34 comunidades, todavía no lo logramos, pero todos los años hay educación ambiental. Siento que el programa de manejo integral de cuencas ha sido muy exitoso porque hemos logrado una visión muy humana, no muy ambiental. Hemos trabajado mucho con la gente, entonces todo parte de las necesidades de la gente de la cuenca. Pues no se hace lo que a uno le gustaría hacer, se hace lo que la gente quiere hacer, digamos que asesorado por los que saben, pero, y los que saben no necesariamente es el biólogo, ojo, los que saben pueden ser los de la comunidad de al lado, pero hemos logrado cosas muy lindas en ese programa, y cosas que ni siquiera podría atribuirnos la medallita a nosotros, cosas que por haber hecho bien las cosas al inicio, solito va creando un círculo virtuoso que después de 6 años, 10 años, lo ves desde lejos y dices, mira, sí cambió la realidad de esta cuenca por el programa que hicimos. Y bueno, hay otras cosas, ya empezamos con el tema de comunicación, nos tardamos mucho porque requería recurso y requería recurso libre, porque ningún donante te da para comunicación. Y ahora tenemos un muy buen equipo de comunicación que se dedica a difundir la importancia de la reserva. Y también vamos ampliando nuestro territorio. Antes éramos 100% solo el Triunfo. Y nos damos cuenta que los fondos ya no están para reservas, están para territorios. Y entonces, pues estamos aprendiendo cómo certificarnos para poder apoyar no solo el Triunfo, sino pues un área de influencia más grande, ¿no? Entonces, bueno, también eso es interesante, cómo va cambiando y cómo se va ampliando la visión del FONSET sin perder el centro, ¿no? Que lo tenemos muy claro. Y dicho así, ¿cómo van en la consolidación, o cómo vamos, no? Da igual, cómo van en la consolidación de la robustez financiera, ¿no? del FONSET, ¿no? Cómo van en la consolidación propia del fondo, ¿no? ¿Qué desafíos estás viendo ahora que no veías al principio, ¿no? Luego nos vas a contar un poquito de este maravilloso árbol, ¿no? Yo vi en el último informe, yo siempre tengo como referencia cuando yo trabajaba en Amigos de Siancán, cómo en los boletines se ponía todas las personas que financiaban, ¿no? Y pues dejé obviamente de ver los boletines de Amigos de Siancán, pero cuando ustedes empezaron a generar sus informes, ¿no? Empezaba a ver, ¿no? Cómo empezaba a crecer la lista de las personas que apoyan. Ahora son un montón, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente, ¿cómo te sientes al respecto de eso? Pues mira, como todo en esta vida depende de en qué perspectiva lo ves. Claro. Si ves para atrás, hemos consolidado muchísimas cosas, ¿no? De ser un fondo en papel a ser un fondo que tiene, pues ahorita creo que hay 30 millones en diferentes fondos, invertimos 20 millones al año en programas. Si lo ves desde esa perspectiva, pues vamos bien. No es un camino ya ganado, porque es un esfuerzo de todos los años. No es como que, ay, ya tenemos un fondo patrimonial, ya no nos tenemos que preocupar. No, todavía no llegamos a ese punto. Todavía, todos los días, estamos buscando recursos. Todavía no podemos tener una bolsa suficientemente grande para sacar convocatorias que nos gustaría hacer. Entonces, y si lo ves para adelante, pues dices, no, todavía me falta mucho, ¿no? Porque pues ves un panorama pues cada vez más competitivo, o sea, cada vez, me refiero a para conservar el territorio, pues cada vez hay menos espacios, entonces cada vez más gente está luchando por los mismos espacios. Entonces estamos compitiendo contra la minería,
estamos compitiendo contra otros proyectos productivos y nosotros estamos tratando de defender la naturaleza, ¿no? Entonces, veo un panorama complejo, veo un país que al menos en esta temporada cada vez le invierte menos en conservación. Ha venido una baja de presupuesto destinada a biodiversidad increíble y pues quienes están tapando el hoyo somos las organizaciones civiles, ¿no? Y no es como que podamos decir, si el gobierno ya no lo hace, pues nosotros tampoco, al contrario, si el gobierno no lo hace, ahora tengo que hacer mi chamba más lo que no está haciendo el gobierno. Entonces, el panorama pues representa muchos más retos. Entonces, pues si lo vemos para atrás decimos, wow, hemos alcanzado mucho, si lo vemos para adelante decimos, viene dura y tenemos que consolidarnos aún más. ¿Cómo hacerle para que, yo supongo que la estrategia de difusión tiene este propósito, ¿no? Para ensanchar más el conocimiento del propio FONSET, ya no tanto de la reserva, sino del propio FONSET, porque creo que es una experiencia que vale la pena contar, ¿no? Hay otros fondos regionales que tienen otras historias, ¿no? ¿Cómo ves tú la proyección, la perspectiva del FONSET en los próximos años? Sé, porque nos lo has comunicado, que hay que revisar el plan estratégico, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo sientes a los asociados? Hubo otro salto cuántico importante, ¿no? En la última asamblea del FONSET, donde se queda en manos prácticamente de, como tú dices, la sociedad, las familias tuxtlecas, se queda en manos el FONSET, ¿no? Hay un cambio importante, es quizá una tercera generación institucional. No, pero no tanto son las familias tuxtlecas, porque sigue habiendo representantes de sociedad civil, hay familias chiapanecas que representan diferentes sectores, eso sí, ¿no? Se incorpora gente que se dedica a la ganadería, por ejemplo, no necesariamente de Tuxtla. Vamos incorporando a nuevas personas. Pero bueno, ¿cómo lo veo? Yo veo que así como en un inicio tuvimos un primer salto, ahorita nos tenemos que poner las pilas para tener otro segundo salto si queremos alcanzar lo que queremos alcanzar. Veo que va a ser una etapa de invertir. Ojalá se entienda así, porque quizás no vamos a empezar a hacer muchas cosas en campo. Por ejemplo, queremos empezar a apoyar otras áreas naturales protegidas, no lo vamos a poder hacer mañana. Tenemos que invertir esfuerzos para poder en 1 año, 2 años, poder estar haciendo lo que se hace en el Triunfo en otras 6 reservas más. Pero entonces eso nos implica crecer lo que crecimos al principio 6 veces, ¿no? O sea, nos implica, yo lo veo como entrar a las grandes ligas. Hasta ahorita habíamos sido un fondo pues muy en nuestra zona de confort, ¿no? Con nuestros donantes muy bien identificados, obviamente nos confiaban mucho, teníamos nuestra meta de entre 15 y 20 millones de pesos, ahora tenemos que crecer a hacer un fondo que recaude entre 100 y 150 millones de pesos, ¿no? Y entonces las ligas ya son diferentes, los donantes ya son diferentes, las reglas ya son diferentes. Entonces, a medida que el FONSET aprenda estas nuevas reglas y la rapidez con las que aprenda estas nuevas reglas, pues vamos a poder dar ese salto. Ahorita todavía no lo hemos dado, nos estamos preparando. Un primer paso es la certificación esta que estamos haciendo para que nuestros procesos o yo lo veo como nuestros cimientos sean lo suficientemente fuertes para que si crecemos no nos caigamos. O sea, ahorita estamos invirtiendo en fortalecer esos cimientos antes de querer crecer lo que queremos crecer. Ana, estamos llegando casi al final de la entrevista, ¿no? Quisiera preguntarte o quisiera pedirte que si hay algo que quisieras comentar que no te haya preguntado, que no hayamos abordado en la plática, ¿no? Sobre el propio FONSET,
sobre tu trabajo, algo que se haya quedado ahí sin que lo abordáramos, ¿qué sería, Ana? Si es que hay. Pues igual nada más recalcar que el FONSET es un fondo dedicado a asegurar la conservación en un inicio del Triunfo y ahora de sitios prioritarios, de conservación de biodiversidad, y en donde todos están invitados, en donde hay cabida para todos, y pues decir que si quieren que se sumen. Bueno, pues ha sido un gran gusto, ¿no?, tener esta charla con Ana, teniendo de fondo este árbol, ¿no?, que representa un poco, creo yo, el espíritu del FONSET y el espíritu en particular que Ana ha impreso a esta organización en estos años que lleva al frente de ella. Te pediríamos, Ana, como cierre de la entrevista, si fueras tan amable de mandar un mensaje primero a la gente del Triunfo, a quienes construyen el territorio del Triunfo, las compañeras y compañeros que allá viven, a los triunferos que allá viven y que a veces enfrentan problemas fuertes, ¿no?, como ahora las comunidades que están enfrentando los estragos de la minería, pero también los estragos de la roya, ¿no?, los estragos de la falta de agua, un poco primero a ellos y luego a las otras ONGs, ¿no?, un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo las invitarías a sumarse a un esfuerzo parecido o similar al del FONSET? En general, un mensaje de aliento, ¿no?, para todas y todas, para todos y todas aquellas que se dedican un poco a estas labores, ¿no? Pues a la gente del Triunfo les diría que viven en el bosque más mágico y maravilloso que hay en el mundo, que eso es un privilegio enorme, y que su trabajo y su lucha diaria no solo pues les da sustento a ustedes, sino que nos da sustento a miles de familias, y a medida en que nosotros podamos, vamos a seguir colaborando para que ustedes puedan seguir viviendo en este hermoso lugar y podamos seguir creando cosas juntos. A las ONGs y a toda la gente que trabaja en la sociedad civil, les diría que nuestro trabajo es importantísimo, que a pesar de todos los problemas tenemos que seguir trabajando juntos y no darnos por vencidos, que entre más grandes sean los retos, más grande tiene que ser nuestra creatividad y nuestra capacidad para enfrentarlos, y que si trabajamos juntos no hay ningún obstáculo que no podamos alcanzar. Pues muchas gracias, Ana, por esta entrevista tan importante. No quisiera que cerráramos la entrevista sin que nos contaras de qué se trata este maravilloso árbol que tenemos como Esto es fondo. parte de una campaña que se llama el Grupo de los 100. Y estamos buscando a 100 personas que donen 50,000 pesos. Pero ahí el truco es el siguiente. Cada donativo de 50,000 pesos, hay 2 empresarios chiapanecos que los duplican. Y luego está Fomento Banamex, que duplica a su vez. Entonces cada donativo de 50,000 se vuelve 200,000. Entonces estábamos buscando, seguimos buscando, si hay alguien interesado, ya llevamos 52. Estamos buscando 100 personas que se unan a este reto de donar 50,000 pesos. El árbol pues representa un poco la biodiversidad que hay en el Triunfo, y cada hoja va a tener 100 hojas. Cada hoja es uno de esos donantes. Si se fijan, esta parte ya está casi llena, nos falta llenar toda esa parte, y es un poco el sentido, todos somos parte de algo más grande. Y eso algo más grande impacta a muchas personas, a muchas especies, en general impacta al mundo. Entonces ese es nuestro árbol. Cuando lo terminemos esperamos
poderlo poner en algún lugar muy visible, en algún museo, en alguna plaza, para que la gente pues vea lo que se hizo. Pues ha sido un gusto, un gran gusto esta charla, Ana. Gracias a ustedes. Sin duda el Fonset y Ana, personificada en ella, representan esta manera de poder fondear la esperanza. Para nosotros quienes participamos en esta iniciativa, y como siempre lo he dicho, ha sido una gran fortuna o una alianza superior, como dices, ¿no? Que se alinean los planetas o la providencia jugó a favor de nosotros, ¿no? De que Ana se haya hecho cargo todo este tiempo del Fonset. Y los resultados que se tienen son producto del trabajo del equipo que tú coordinas. Muchas gracias. Aprovecho como siempre para felicitarles por su trabajo. Muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas del Fonset. Gracias a Paola y Jorge por la producción de este video, pero sobre todo gracias a las y los compañeros del Triunfo que siempre nos inspiran para seguir adelante. Nos veremos en un próximo video, ¿no? Y o en una próxima ocasión que volvamos a entrevistar a Ana para que nos cuente los logros alcanzados ahora que estén en las grandes ligas. Sí, sí. Exacto. Muchas gracias, Ana. Gracias, Arturo.